Bien, muchachos, ahora entraremos en lo que es el instrumento. Básicamente, como ya habíamos adelantado en la sesión de clases, la primera parte de un instrumento es la presentación del mismo. Entonces, está compuesto fundamentalmente por cuatro elementos. Cuando la encuesta es impresa, lo primero que se necesita es establecer el número de encuesta, porque a la hora del procesamiento esto va a ser clave para saber a cuál sujeto estamos metiendo dentro de una base de datos. El título, que debe ser un título comprensible, sencillo, y una vez que hemos hecho esto, pues hacemos una breve introducción. Básicamente en esa breve introducción, lo primero que le decimos a la persona es de qué se trata, cuál es el objetivo de esta investigación. Por otro lado, le estamos diciendo también a la persona por qué ella ha sido elegida. Tres, quién y cómo y para qué utilizará los resultados de este trabajo. Y es muy importante indicarle que la información que se trabajará va a ser manejada anónimamente y para fines científicos. En Costa Rica, además, de acuerdo a la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, nosotros a la hora de hacer investigación cuantitativa necesitamos que la persona nos dé consentimiento informado. Entonces, cuando esto se hace así, necesitamos la firma de la persona y el número de verificación o de cédula. Cuando esto es mediante plataforma electrónica, un Lime Survey o mediante un Google Forms, sí necesitamos obligatoriamente el correo electrónico y el teléfono de verificación para que quede entendido y claramente especificado que sí se nos dio consentimiento informado para el manejo de este tipo de información, que es información sensible. Como ya hemos visto previamente en clases, sabemos que incluso el no tener este consentimiento informado puede traer consecuencias legales tanto para el investigador como para la institución. Entonces, dicho eso, la primera parte de un instrumento cuantitativo es la sección de preguntas sociodemográficas. Esa sección de preguntas sociodemográficas tiene por objetivo desarrollar algunas de las salidas de la información que tendremos, y esto nos lleva directamente a la vinculación con los objetivos de trabajo. Y aquí quisiera empezar viendo a partir de los objetivos algunas de las variables claves que nosotros estamos trabajando a nivel sociodemográfico. Primero, tenemos la edad como una variable fundamental. Tenemos el tipo de colegio de donde se graduó, el sexo, el tamaño de la familia, entre otras cosas. Estas son variables que nos permiten ubicar a un sujeto en términos de una estructura social. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí estamos trabajando varias de ellas: la edad, el sexo, la provincia de nacimiento, de residencia, la sede en la que estudió, el año en que ingresó a la universidad, que se graduó como bachiller, si estudió con becas, si recibió ayuda en el bachillerato, el monto que recibe, si depende económicamente de su familia, si realiza alguna actividad generadora de ingresos, si ha buscado empleo en el último año, si obtuvo el empleo que andaba buscando, las razones, los ingresos mensuales a nivel personal, la cantidad de miembros en el hogar, quién ocupa la jefatura, el salario mensual de la jefatura, quién del grupo familiar tiene el mayor aporte de salario, la ocupación de la jefatura familiar, el grado académico, el estado civil, la tenencia no de hijos, el tipo de colegio en el que estudió, tanto en secundaria, si cuántos años recibió inglés, cuántos años recibió en la escuela, si además de algún otro idioma habla si habla algún otro idioma además del inglés,
cuál idioma, cuántos años recibió. Además, si realizó viajes para intercambios en idioma inglés en la escuela o en el colegio. Por otro lado, ¿en qué año ingresó a la universidad? Si ha viajado a algún país de habla inglesa, a cuántos países ha viajado, si ha salido del país, las veces que ha salido, el continente hacia donde se ha dirigido, si ha pensado continuar sus estudios en el extranjero, en qué país, y además si trabaja en el campo de los negocios, de comercio y negocios internacionales. ¿Cuál es la idea de esto? Estas preguntas que están aquí planteadas, por así decirlo, son las pistas medulares de interpretación que tiene el investigador. Es decir, cuando ya empezamos a analizar los constructos teóricos, la idea del investigador es fundamentalmente tratar de evidenciar relaciones importantes entre lo que la persona o el informante nos dará en cada una de las respuestas relacionada con los constructos teóricos para interpretar o para explicar el por qué responde de una determinada manera a cierto sector. Pongamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos tratando de visualizar en el objetivo de moderación es si la variable ingresos familiares modera la relación existente entre las variables que nosotros tuvimos aquí. Entonces, uno podría pensar preliminarmente, vamos a verlo con una pregunta. Uno podría pensar que si la persona tuvo en secundaria viajes de intercambio estudiantil de habla inglesa, puede tener un dominio mayor a la persona que no realizó intercambios estudiantiles en primaria y en secundaria a países de habla inglesa. Entonces, uno podría decir que hay una relación entre las variables independientes, realización de intercambios estudiantiles en primaria y en secundaria a países de habla inglesa y el nivel de dominio del inglés. Pero podría ser que esa relación esté moderada fundamentalmente por los ingresos familiares, es decir, que esta relación sea moderada en la medida que esas posibilidades de intercambio se realizan si existe también o si existen colegios que puedan ser accesados fundamentalmente por el ingreso que tiene la familia, a aquellos colegios que, aunque puedan hacer experiencias de intercambio, no lo hacen en países de idioma inglés porque sus familias o sus chicos no pueden pagarlo. Entonces, lo que quisiera que vieran es cómo las preguntas que están aquí planteadas a nivel sociodemográfico nos ayuda al cumplimiento de los objetivos. Por eso es que cuando trabajamos esto, necesitamos asegurarnos que lo que hemos estado asociando a nivel de los objetivos se encuentre en el instrumento. Entonces, para esto nos sirven las preguntas sociodemográficas. Son las salidas que vamos a tener a nivel interpretativo. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que poner. Que tendríamos que tener claro. Algunos podrían pensar que son muchas las preguntas sociodemográficas que estamos trabajando, pero la idea aquí es ir buscando, sobre todo porque no hay indagaciones previas, alguna variable clave que nos permita establecer esa relación con el nivel de dominio del idioma inglés. Podría ser, por ejemplo, que cuando se es soltero, por ejemplo, haya más posibilidades de tiempo para dedicarse al aprendizaje de un idioma que cuando se está en unión libre, casado o eventualmente se ha pasado por un proceso de divorcio. Entonces, como pueden ver, chicos, la idea fundamentalmente es que en las preguntas sociodemográficas yo tenga varias rutas de interpretación para poder cotejar los datos que yo encuentro a la hora de aplicar una encuesta. Y la lógica es, por supuesto, que entre mayor cantidad
de preguntas sociodemográficas mayores posibilidades de buscar interpretaciones al comportamiento de sus datos.